Vamos a hablar de la unidad 10 de la sucesión testamentaria. Habíamos dicho que habían dos grandes clases de sucesiones, la sucesión por ley o legítima y la sucesión por testamento o testamentaria, y una tercera clase que podríamos llamar sucesión mixta, cuando se dispone de parte de los bienes por testamento y el resto se difiere por ley. Como concepto de la vocación testamentaria, decimos que el testamento es el acto jurídico escrito celebrado con las solemnidades que establece la ley, por el cual una persona puede disponer de todo parte de sus bienes para después de su muerte. Los caracteres del testamento es que es un acto jurídico, debe ser escrito, es solemne porque se debe hacer con las formalidades que establece la ley, es un acto de disposición de bienes, aunque a través del testamento también se pueden reconocer hijos, y tiene efecto después de la muerte del causante. La naturaleza jurídica del testamento es que es un acto esencialmente solemne. Se debe hacer con las formalidades que establece la ley para que sea válido como tal, si no, no valdrá como testamento. Después tenemos que ver la capacidad. La capacidad, decimos que la capacidad en general en el derecho civil es la aptitud que tiene una persona para poder adquirir derecho y contraer obligaciones. Vamos a ver en materia testamentaria cuál es la capacidad que se requiere para poder testar, para poder realizar un testamento y para poder recibir por testamento. Para poder testar tienen capacidad todas aquellas personas que sean mayores de 18 años y que tengan perfecta y plena razón. Y para poder recibir por testamento, podrán recibir por testamento las personas humanas desde la concepción, siempre que nazcan con vida, y las personas jurídicas, siempre que hayan obtenido al momento de la muerte del testador la autorización del Estado que las habilita para funcionar. El programa después pide el tema de la inhabilidad para suceder por testamento. La inhabilidad para suceder por testamento está regulada en el artículo 2482 del Código Civil y Comercial de la Nación. Son inhabilitados para suceder por testamento los tutores y curadores, los escribanos y los ministros de culto. Los tutores y curadores no pueden recibir las herencias en las que sus pupilos los hubiesen instituidos en un testamento hasta que sus pupilos alcancen la mayoría de edad y sean aprobadas las cuentas de su gestión. Tampoco pueden recibir por testamento los escribanos, los testigos que hayan intervenido en el testamento notarial y los parientes del escribano que ha celebrado el testamento quedan inhabilitados. Y por último también los ministros de culto, aquellos líderes religiosos que hayan asistido en su última enfermedad al causante. ¿Cuál es el fundamento de esta inhabilidad para suceder? Es evitar que estas personas puedan captar la voluntad del causante, del testador, y inferir que hagan un testamento y sean beneficiados con ese testamento. Después tenemos las formas ordinarias de testar. Dentro de las formas ordinarias tenemos las dos formas más utilizadas, que es el testamento hológrafo y el testamento por acto público, y también el Código Nuevo, el Código Civil y Comercial, establece el testamento consular. Testamento hológrafo es aquel testamento que debe ser enteramente escrito, fechado y firmado de puño y de letra del testador. ¿Esto qué quiere decir? La grafía de la persona que está testando es fundamental. No se puede hacer a máquina, en computadora, ni darle poder a un tercero para que lo escriba por él. Tiene que tener la fecha bajo pena de nulidad y la firma de puño y letra. Con respecto a la fecha, en el testamento hológrafo es muy importante. ¿Por qué? Porque va a poder determinar si la persona que realizó el testamento era capaz, o sea, si era mayor de edad, por ejemplo, en el momento que lo redactó, y para determinar si es el último testamento que redactó esa persona, porque una persona puede redactar todos los testamentos que quiera en su vida, pero como un testamento posterior deroga al anterior, el que valdrá es el último. Para determinar cuál es el último es importante la fecha. Y después tenemos el testamento por acto público. El testamento por acto público es el testamento que se realiza ante un escribano público,
El testador debe concurrir en presencia de 2 testigos que acrediten conocer al testador y que acrediten el acto, den fe del acto. El escribano va a proceder a redactar el testamento en escritura, ya sea porque el testador en ese mismo acto se lo dicta o porque se lo entrega por escrito para que lo transcriba. Deben firmarlo tanto el escribano como los testigos y el testador. Es un testamento que queda protocolizado en la escribanía y una vez muerto el causante se deberá denunciar cuál es la escribanía donde se encuentra el testamento para hacerlo valer. Institución de herederos. Como institución de herederos decimos que son las disposiciones testamentarias que tienen por objeto la designación de uno o más herederos o legatarios. Instituir es designar a una persona o a unas personas como beneficiarias en ese testamento. Esta institución puede ser en forma expresa, determinando la persona, o en forma tácita, que es la que trata el artículo 2485, cuando, por ejemplo, se instituyen, si se institución a favor de los parientes. Si, por ejemplo, el testamento dice, dejo mi herencia a mis parientes sin determinar a quiénes, se entiende que son los parientes que deben sucederles según el orden de la sucesión por ley, de la sucesión legítima, ascendientes, descendientes, cónyuges, colaterales. Si el testamento dice, instituyo mi herencia a favor de asociaciones, se entiende que se ha instituido a favor del presidente de esa asociación y debe ser dado el producido de esa herencia a los fines por los cuales esa asociación funciona, si son fines benéficos o no. Y si habla de herederos universales, también se entiende que se debe seguir el orden de la sucesión por ley o sucesión legítima. Después el programa nos pide la institución de herederos existiendo heredero legitimario. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que nosotros teníamos 2 clases de herederos, los herederos legítimos y los herederos legítimos legitimarios. Los legítimos son todos aquellos herederos que la ley los menciona como tales. Y teníamos a los descendientes, los ascendientes, el cónyuge y los colaterales. Y después teníamos los herederos legitimarios, legítimos legitimarios, que son aquellos que además de ser legítimos por estar incluidos en la ley, tienen derecho a una parte de la herencia, una porción de la cual no pueden ser privados, que es la porción legítima. Entonces, ¿qué pasa si se instituye un heredero existiendo herederos legitimarios? Bueno, acá tendremos que ver que no se haya alterado o no se haya violado la porción legítima que es inalterable de los herederos forzosos. Si se ha alterado la porción legítima, el testamento será válido, pero el heredero instituido va a recibir una parte menor, de modo de que se cubra la parte de porción legítima y no se afecte al heredero legitimario. Sustitución de herederos. Hay sustitución cuando una persona es llamada a la herencia en defecto de otra, que no puede o no quiere recibir la herencia. Por ejemplo, no puede porque premuere el causante o no quiere porque renuncia. Dentro de las sustituciones que establece el derecho, la única sustitución permitida en nuestro Código Civil y Comercial es la sustitución vulgar y está regulada en el artículo 2491 del Código Civil y Comercial. Y después tenemos, el programa nos pide las modalidades en la institución del sucesor. Concepto de condición, de plazo y de cargo. La condición decimos que es cuando se supedita la adquisición o la pérdida de un derecho a que se produzca un acontecimiento futuro e incierto. Por ejemplo, dejo mi herencia a favor de mi sobrino Enrique si se recibe de contador público antes de los 40 años. El plazo es un lapso de tiempo que, a través del cual se va a adquirir o a perder un derecho.
La diferencia entre el plazo y la condición es que la condición es futura e incierta, no sabemos si va a ocurrir. En cambio, el plazo es cierto, siempre sabemos que en algún momento va a ocurrir. Y después tenemos el cargo. El cargo es una obligación accesoria que se impone para el cumplimiento en este caso, de una obligación, como sería en el caso de, en un